Hablar del mundo, del coronavirus, de lo que está pasando en otros países, no ahora, por ejemplo, en Europa, sino que nos vamos a ir a Perú, que también está pasando una situación dramática a nivel sanitario, y por eso vuelvo a darle la bienvenida a Gabriel Michi. Gaby. Sí, Luli, vos sabés que en definitiva hemos contado en los últimos días lo que está pasando con el sistema hospitalario, donde ya está totalmente desbordado, donde no hay unidad de cuidados intensivos disponible y demás, y que el gobierno ha avanzado en medidas restrictivas de distintos puntos. La última que se conoció en el día de hoy es que decidió cerrar el Machu Picchu, uno de los 7 maravillas del mundo, que es visitada, por ejemplo, en 2019 fue visitada por 1,5 millones de turistas. El Machu Picchu estuvo cerrada desde marzo hasta noviembre. Incluso nosotros dimos la noticia de una curiosidad que un día lo abrieron para un turista japonés que se quedó durante todos esos meses esperando que reabra. Recuerdo, ¿no? Es verdad. Exactamente. Bueno, se lo abrieron especialmente para él, después lo volvieron a cerrar y en noviembre hubo una reapertura, pero que fue una reapertura gradual. Pensemos que el Machu Picchu lo visitan por día entre 4.000 y 5.000 personas, ¿no? Bueno, lo que pusieron fue un aforo mucho menor de turistas. En principio fueron de 600 turistas diarios, un permiso para que solo ingresen 600 turistas diarios, y después a fines de diciembre se aumentó a 1.100 turistas por día. La tarifa se subió para el 2021 a $18 el ingreso al Machu Picchu, pero bueno, frente a la situación sanitaria es que el gobierno peruano ha decidido cerrarlo por lo menos por 15 días. Vamos a ver qué pasa, si va a mantenerse cerrado, porque la verdad que la situación general de Perú con el tema del coronavirus es preocupante. Ya tiene más de 1.100.000 casos, 40.000 muertos, y lo que tiene es, la mayor preocupación tiene que ver con el sistema sanitario, donde decíamos que, por ejemplo, tanto en Lima como en Callao no hay más camas de cuidados intensivos, y donde también hay un faltante muy grande con respecto al tema del oxígeno medicinal, ¿no? Que incluso se ha armado un mercado negro donde quintuplica el valor de lo que debería costar un tubo de oxígeno medicinal, ¿no? Gaby, para sumar más detalles a lo que estamos conversando acerca de lo que está pasando en Perú, ya está Arturo Pareja Cruz, virólogo inmunólogo de la Universidad San Martín de Porres de Perú. ¿Cómo te va, Arturo? Muy buenas tardes. Gabriel Michi y Lucila Entín te saludamos. Hola, Gabriel, Lucila, ¿cómo les van? Buenas tardes en Argentina. La primera pregunta tiene que ver con la situación sanitaria que genera como consecuencia ahora, en las últimas horas, el cierre de Machu Picchu, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esa situación allí? Bueno, no el cierre de Machu Picchu, sino también de las fronteras, de todo lo que tenga que ver con importar o la posibilidad de importar casos, ¿no? O sea, claro, prácticamente la cerrada de las fronteras, tanto terrestres como aéreas, es lo principal, ¿no? Ya más allá del turismo, cerrar Machu Picchu, cerrar el Partenón, el Coliseo Romano, o sea, esos son atractivos turísticos que concentran gente y lamentablemente todo eso tiene que cerrarse. Más aún que dentro de América Latina, las cifras, bueno, después de Brasil, ¿no? Le sigue Colombia, Argentina, México, de ahí viene Perú, etcétera. No son cifras que nos gusten, ¿no? Entonces, tanto de infectados como de muertos. Entonces, se tienen que tomar las medidas necesarias en esta segunda ola, ¿no? Acuérdense que Europa, parte de Europa, ya va a entrar en su tercera ola. Y esa tercera ola nos va a tocar nosotros meses después, durante este año. Entonces, tenemos que estar preparados. Creo que el mensaje siempre ha sido aprender de la primera ola las lecciones, y si no las aplicamos tenemos consecuencias como el deterioro sanitario que estamos viendo. Arturo, justamente sobre este tema le quería preguntar, ¿no? Porque hemos seguido con atención lo que ha pasado en los últimos días de la información que llegaba de Perú con respecto al tema hospitalario, ¿no? A la saturación de cuidados intensivos, tanto, por ejemplo, en Lima, en Callao, la necesidad de distribuir los pacientes. Cuéntenos un poco cómo está hoy el tema hospitalario. Bueno, el tema hospitalario no ha cambiado mucho, y ahí está justamente el mensaje que se trata de dar inclusive a otros países, etcétera, porque si bien es cierto, nosotros nunca terminamos la primera ola, porque nunca llegamos a tener caso cero ni nada por el estilo, siempre teníamos los últimos 4 meses, veníamos con cierto control
entre 800, 1000 casos de infectados diarios, que era lo más bajo que teníamos. Entonces nunca llegamos a terminar la primera ola y nunca tampoco terminó un brote y un rebrote, ¿no? Entonces de ahí se superpone una segunda ola y esos meses de chance que hemos tenido donde veíamos ya las camas UCI desocupadas, pero comenzaba a ser ocupados por gente con enfermedad crónica, no COVID, obviamente, que necesita UCI. Entonces ya no había mucha gente prácticamente en UCI, pero no hubo ese aumento, ¿no?, de estas camas o los equipos de UCI. Ahí está el problema. Esos meses de respiro que nos dio el COVID, y a todo el mundo les da unos meses de un respiro engañoso, no se ganó tiempo. ¿Para qué? Para multiplicar, duplicar las camas y los establecimientos, ¿no?, para atender el COVID. Entonces, ante una segunda ola, ¡pum!, nos agarran, pues, teniendo más respiro, en el sentido de la labor, pero no aumentando como debería aumentarse las camas UCI. ¿Qué hubiese pasado si es que nosotros de las 1.700 camas que nos deja, digamos, hace pocos meses, ¿no?, y teniendo unas cifras bajas de infectados, hubiésemos llegado a 3.000 para el día de hoy? Estaríamos controlando los pacientes de UCI. O sea, estaríamos controlando la gente que necesita UCI hoy. Pero no se llegó a hacer en esa magnitud. Entonces estamos pagando las consecuencias, porque al final de esos 1.700 de hace unos 3 meses o un poco más, ahora pues habrán 50, 60, ya 100 más UCI, pero no, lo que se necesita es mucho más. Entonces ahí es el problema que nos hemos visto enfrentados, y se tuvo que tomar las medidas. Y las medidas que se ha tomado de estas cuarentenas focalizadas, porque no es una cuarentena igual en todo el país, sino son por regiones y por categorías. Hay 4 categorías. Lima obviamente es la categoría más alta, por eso sí entra este domingo por 2 semanas, supuestamente por 2 semanas, a una cuarentena total. ¿Okay? Arturo, esa cuarentena, así nos explicás bien lo de las cuarentenas focalizadas justamente. En Lima, por 2 semanas entra a una cuarentena fase, acá podríamos decir 0, como el comienzo de cierre total. Extremo. ¿O de qué se trata? Extremo, o sea, nosotros Lima, Callao y otras provincias están en la categoría más alta, en la de extremo. Entonces, como es de extremo, las cuarentenas totales significa toda la población está restringida 2 semanas, 14 días en sus domicilios. Los centros de abasto, supermercados, tiendas, bodegas, etcétera, farmacias, van a atender normalmente, pero regresamos a como era en los primeros meses del año pasado, a que sale una persona por familia, irá a comprar, ¿ok? Pero ya no pueden salir. Lo único que está permitido es que la gente al día pueda salir solo 1 hora, pues a hacer ejercicios, quizás un poco aerearse, etcétera. Pero después los centros comerciales 0 nuevamente cierran. La única ventaja de este tipo de cuarentena a la cuarentena de abril, mayo, junio, es que en esas cuarentenas del año pasado fue un bloqueo total porque no estábamos interconectados. Inclusive la banca, por internet, todo las notarías, abogados, no funcionaban. Pero ahora sí funcionan. Todo por teletrabajo, telemedicina, etcétera. Entonces, todos los procesos van a seguir porque ya estamos acostumbrados a ese sistema virtual. Entonces va a fluir. Solamente que la gente no puede salir a caminar, a hacer su vida como estaba haciendo hasta estos días. Ahí está el cambio. Y las otras categorías ya son menos restrictivas. Sí pueden salir, solamente se les baja el toque de queda, hay centros que sí van a estar abiertos, pero el aforo de un centro comercial que era 40% ahora baja a 30%. Los restaurantes, por ejemplo, en Lima, en el nivel extremo, van a cerrar, pero van a atender, cualquier restaurante atiende en delivery, a domicilio, cualquiera. Pero en la fase alta de otras provincias sí pueden abrir, si es que están al aire libre. Entonces son pequeñas focalizaciones que se hacen según el riesgo.
Claro. Ahora le pregunto, porque yo recuerdo cuando empieza el tema de la primera cuarentena en Perú, que fue muy estricta y muy respetada también, ¿no? Al tiempo, a las semanas, lo que pasó es que la gente necesitó salir a la calle, y aparte porque Perú también tiene una amplia economía informal que, bueno, mucha gente tiene que salir a buscar el peso necesariamente. ¿Cómo garantizan que no pase eso mismo? Digo, o sea, ¿puede ser que esa informalidad termine violando la cuarentena? Es probable, porque obviamente tenemos un buen porcentaje de la población económicamente activa que vive del famoso día a día, del dinero del día a día. Entonces, ellos van a tener de alguna manera que controlar. Sí es cierto que el Estado ha puesto dentro de su planificación un bono extraordinario que más o menos equivale a $180, ¿no? Que son al cambio 600 soles, de que se van a dar a familias que son de este tipo de características y que les va a ayudar parcialmente. Pero de todas maneras, en estado de emergencia, el ejército, la policía sale de nuevo a restringir. Hay gente que sí va a sacar su pase laboral. Si necesita laborar, si es indispensable laborar, va a tener un pase. Antes los pases, el año pasado, había que sacarlos diario. Ahora los pases laborales van a durar una semana. Entonces van a tener la oportunidad, según una evaluación, si es que es permitido de que salgan a laborar. Entonces, no es 100%, esta cuarentena, entre comillas, total, no es 100% idéntica a la que vivimos nosotros en abril, mayo. No es 100% claro, idéntica. Se está dejando cierta flexibilidad por las experiencias, ya que la población no va a aguantar. Y también hay que ser, digamos, claro que 15 días, no creo que sea 15 días, de repente después de los 15 días nos van a poner otros 15 días, ¿no? Claro, Arturo, ustedes recuerdan Perú, en relación a esto último de la población no va a aguantar, la pregunta era justamente cómo fue esa respuesta, por lo menos ante estas nuevas cuarentenas temporales, pero tan estrictas en los distintos lugares de allí de Perú. ¿Qué respuesta está brindando la sociedad ante esto? Claro, a la sociedad no, siempre el grupo está dividido. Si uno entrevista a gente que labora por teletrabajo, etcétera, van a decir sí, está de acuerdo. Claro. Y la otra parte de la población, que es la que vive del día a día, es lo primero que dice que no están de acuerdo. Claro. Que obviamente ellos viven de todos los días y no es justo. O sea, siempre vamos a tener las dos caras de la moneda en ese sentido. No se va a poder satisfacer a todos, ¿no? Y todos no van a tener esa comprensión. Nosotros esperamos que sea entre 2 y máximo 4 semanas para que todo obviamente se gane tiempo, porque no vamos a controlar, ¿ok? El virus no se controla de esa manera a esta altura ya, sino lo que se gana es tiempo. Claro. Tiempo para minimizar la transmisión y comenzar a aumentar las camas, los métodos de diagnóstico, comenzar a aumentar en ese lapso para poderlo afrontar mejor, que eso es lo que se hizo el año pasado. Pero de todas maneras hay población insatisfecha. Tenemos de los dos extremos. Gracias, Arturo, por tu tiempo. A ustedes y también ustedes que estén bien pues durante toda esta temporada. Gracias. Hasta luego.